Estaba recibiendo la asignación militar de mi esposo cuando, durante un chequeo médico, me dijeron que llevaba medio año divorciada. Me reí con rabia y de inmediato cancelé la reservación del asilo para mi suegra. Esa misma noche la llevé, postrada en la cama, directamente a las puertas de su base militar. Al día siguiente, justo cuando terminó de obtener su certificado de matrimonio con esa mujer, me vio sentada en la sala de recepción del cuartel militar junto con su madre. ¿Para qué trajiste a mamá aquí? Su rostro palideció. Yo arrojé fríamente el certificado de matrimonio recién emitido. Ya estás casado. Ahora cumple con tu deber de mantenerla. El rostro de su nueva esposa se sonrojó, luego se puso pálido, aferrando con fuerza ese certificado de matrimonio. Los observé sin sentir nada más que satisfacción. Lo siguiente será la sanción disciplinaria militar y las malditas facturas médicas. Les espera un buen lío. El centro de salud del municipio siempre tiene un olor persistente, una mezcla de desinfectante y polvo. Estaba sentada en el banco de madera de la clínica de ginecología, mis dedos retorciendo inconscientemente el borde de mi ropa, las palmas sudorosas. El pasillo estaba lleno de gente, pasos, toses, llantos de niños. Pero yo no escuchaba nada de eso, solo los latidos de mi propio corazón, tan fuertes como tambores de guerra. Estoy esperando mi informe médico. El doctor dijo que estoy un poco débil, con insuficiencia de sangre, y que necesito recuperarme bien. Me pregunto si esta vez podré concebir un segundo hijo. ¿Acaso Genai sería más feliz? Él siempre dice que el ejército lo mantiene ocupado, que su carrera es lo primero y que no es urgente tener hijos. Pero llevamos casi 7 años casados. Tengo 28 años ahora, y si lo posponemos más, se considerará embarazo de edad avanzada. Quizá tener otro hijo haría que esta familia se sintiera más como un hogar, y él podría encontrar más tiempo para regresar a visitarnos. Sumali, una joven doctora con bata blanca y gafas de montura dorada, abrió la puerta y salió con mi informe médico en la mano. Me levanté rápidamente, forzando una sonrisa deferente. Doctora, soy yo. Ella ajustó sus gafas, su mirada alternando entre mi rostro y los documentos, frunciendo ligeramente el ceño. ¿No estás casada? Mi corazón dio un salto. ¿Habría algún problema grave en mi revisión? Nerviosa, froté mis manos. Sí, mi esposo es un soldado destinado en el ejército. La doctora se mostró aún más confundida mientras revisaba la hoja y señalaba la pantalla. ¡Qué extraño! ¿Por qué tu estado civil aparece como divorciada en el sistema? La palabra, divorcio, explotó en mi mente como un trueno repentino. Me quedé completamente en blanco, sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Doctora, debe estar equivocada. Mi esposo es Hyunji, un oficial militar. Estamos perfectamente bien, ¿cómo podríamos estar divorciados? Mi voz temblaba descontroladamente. La doctora, sorprendida por mi reacción, giró la pantalla hacia mí, señalando los registros con un tono más suave. Mire usted misma. Está claramente escrito. Usted y un hombre llamado Hyunai completaron los trámites de divorcio hace medio año. Verificó nuevamente la información, el nombre y el número de identificación coincidían. Mire, la fecha fue el 12 de junio. Medio año atrás. El 12 de junio. Sentí que una mano invisible apretaba mi corazón, arrojándome a un abismo sin fondo. Recuerdo que ese día, hace medio año, Hyunai regresó con permiso diciendo que el ejército necesitaba actualizar los registros familiares y que había muchos documentos que firmar. Trajo un montón de papeles, señalando varios lugares donde debía firmar. Su tono era amable, pero ligeramente impaciente. Mali, firma rápido. Es solo papeleo rutinario. Mañana temprano debo volver a la unidad. Yo estaba ocupada volteando a mi suegra postrada y limpiándole la espalda, con las manos oliendo a ungüento. Sin mirar, tomé el bolígrafo y firmé donde me indicó. Mi confianza en él estaba grabada en mis huesos. Era un soldado defendiendo nuestro país, el cielo sobre mi cabeza. ¿Cómo podría dudar de él? Ahora que lo pienso, esos documentos que nunca revisé eran como cuchillos afilados clavándose en mi corazón, y fui yo misma quien le entregó el arma. Mis manos y pies se helaron. Mi cuerpo se tambaleó. Ese informe médico, tan delgado, ahora pesaba 1000 kilos en mis manos. Cada palabra ardía como agujas al rojo vivo perforando mis ojos. La palabra, casada, estaba tachada con una línea roja, y junto a ella, en negrita, el, divorciada, actualizado automáticamente por el sistema. Ahora pesaba 1000 libras en mis manos, cada palabra ardía como agujas al rojo vivo, perforando mis ojos sin piedad. La palabra, casada, estaba tachada con una línea roja, junto a ella, el, divorciada, en negrita actualizado por el sistema.
Una tremenda sensación de absurdo y la furia de haber sido engañada me envolvieron como una marea. Salí corriendo de la sala de consulta, con la mente zumbando, sintiendo que el mundo entero giraba y se derrumbaba. Tambaleándome, me apoyé contra la pared fría del pasillo y saqué el viejo teléfono plegable que había usado por años. Quería llamar inmediatamente a Hyanai, gritarle histéricamente y exigirle una explicación. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero mis dedos se congelaron sobre el botón de marcar, incapaces de presionarlo. Tenía miedo de escuchar mentiras ya preparadas o, peor aún, una confesión fría e indiferente. De repente recordé algo. Temblando, saqué una tarjeta bancaria del bolsillo, la tarjeta donde el ejército deposita mensualmente la asignación familiar. Abrí la aplicación bancaria y los números brillantes mostraban que la asignación de este mes había sido depositada hacía 3 días, sin faltar ni un centavo. Mientras rompía legalmente los lazos conmigo, no tuvo reparos en seguir usando mi identidad para cobrar un subsidio destinado a las esposas de militares. Ja, ja, ja. Apoyada contra la pared, me deslicé lentamente hasta sentarme en el suelo, dejando escapar una risa seca y jadeante desde mi garganta. Sonaba como un fuelle roto. Reí hasta que las lágrimas me corrieron por la cara. Yo, Sumei Lee, me encargué de los quehaceres del hogar. Cuidé a mi suegra paralizada, ahorré cada centavo, con la esperanza de que él pudiera prosperar y de que nuestra pequeña familia saliera adelante. Al final, no fui más que un chiste colosal. Él me desechó en silencio como basura, y yo, esta tonta, aún planeaba un segundo hijo, pretendiendo ingenuamente atar un corazón que hacía mucho tiempo ya había volado lejos. Mi estómago se revolvió violentamente. Cubriendo mi boca, corrí al lavabo, vomitando hasta que el mundo giró. Lo que salió no fue solo bilis, sino todos los agravios y lágrimas de sangre acumulados en estos 7 años de matrimonio. El agua helada en mi rostro, con su mordiente frío, me devolvió algo de claridad. No puedo dejar esto así. Absolutamente no. Como un fantasma errante, avancé tambaleándome por el camino hacia casa. El sol de verano quemaba la tierra sin piedad. La hierba silvestre junto al camino estaba marchita y sin vida, pero yo no sentía calor, solo un frío que me atravesaba los huesos. Al abrir la puerta, me recibió un aire sofocante, cargado del olor mezclado de medicinas y orina. Agua, agua. La abuela Wan Suchin yacía en la cama emitiendo gemidos indistintos. Había sufrido un derrame cerebral 6 meses antes, dejando medio cuerpo paralizado, con el habla deteriorada y completamente incapaz de cuidarse por sí misma. Miré a la anciana demacrada en la cama, sintiéndome vacía por dentro. Mecánicamente, me acerqué, vertí un poco de agua tibia y se la di poco a poco con una cuchara. Sus ojos nublados me miraron como si quisieran decir algo, pero solo lograban emitir sonidos de «ah». Antes, siempre sentí compasión por mi suegra y la cuidé con todo mi corazón, atendiéndola sin una sola queja. Hyanai era su único hijo, su mundo entero. Y yo, como esposa de Hyanai, creía que cuidar de su madre era simplemente mi deber. Pero ahora, al mirarla, no quedaba rastro del calor ni de la compasión que antes llenaban mis ojos. ¿Por qué yo, Sumali? ¿Por qué debo quedarme aquí cuidando a una anciana paralizada? ¿Vigilando un hogar vacío, mientras ese hombre disfruta de su nueva vida afuera? No soy una santa. El odio en mi corazón crecía como maleza desbordada. Debo investigar y ver las pruebas con mis propios ojos. El ejército tiene su disciplina, estas cosas no pueden difundirse a la ligera. Necesito ir primero a la oficina de asuntos civiles. Saludé a la tía Hyan, nuestra vecina, y le pedí que ayudara a cuidar a mi suegra. Luego, llevando mi registro familiar y mi identificación, tomé el autobús hacia la ciudad del condado. El salón de servicio de la oficina de asuntos civiles estaba climatizado, pero el frío del aire no era nada comparado con el invierno dentro de mi corazón. Esperé en la fila con las manos y los pies helados como los de un cadáver. Cuando llegó mi turno, entregué mis documentos por la ventanilla y hablé con voz ronca. Compañera, hola. Quisiera verificar mi estado civil. La trabajadora, una mujer de unos 30 años, tomó mis documentos, tecleó unas cosas en la computadora y luego me miró con ojos llenos de compasión. ¿Es usted Sumei Lee? El sistema muestra que usted y el señor Hyanai completaron el registro de divorcio el 12 de junio de este año. La última chispa de esperanza en mi corazón se hizo añicos con esas palabras. ¿Puedo ver el acuerdo de divorcio? Pregunté casi suplicando. Ella dudó un momento, pero finalmente abrió el archivo electrónico en la pantalla. Ese llamado acuerdo de divorcio me ardió en los ojos. Su contenido era absurdamente simple. Ambas partes aceptaban divorciarse voluntariamente por diferencias irreconciliables.
Yo, Sumaili, renunciaba voluntariamente a todos los bienes matrimoniales y a la custodia de nuestro hijo. En la línea de la firma estaba mi nombre, con una letra torcida como el garabato de un niño, totalmente distinta a mi caligrafía habitual, siempre limpia y elegante. Pero la huella digital roja debajo y el sello del documento eran reales. Hyanai, qué astuto eres. Con una simple firma falsificada, me quitaste todo. Estaba mirando la pantalla, temblando de rabia, cuando la empleada, intentando aliviar la tensión, comentó casualmente: «Oh, qué coincidencia. Su exesposo, Hyanai, registró su matrimonio esta mañana con otra señorita llamada Xiao. Los jóvenes de hoy sí que se mueven rápido, ¿eh?» Sentí como si una bomba explotara en mi cabeza. Hoy, esta mañana, el mismo día en que se divorció de mí, no pudo esperar para casarse con otra mujer, tan ansioso, tan despiadado. Incluso puedo imaginar cómo lucía esta mañana, vestido con un nuevo uniforme militar, radiante de alegría, de pie junto a una mujer joven y hermosa. Ambos con rostros llenos de felicidad, aquí mismo, en el lugar que declaró la muerte de mi matrimonio, comenzaron su nueva vida juntos. Y yo, el obstáculo en su camino, todavía manejaba tontamente su retaguardia, cuidando a su madre paralizada. Todo el dolor, la humillación y el resentimiento se convirtieron en una furia extrema y un odio helado. En este momento, Hyanai, Xiaorou, lo recordaré, apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas, sacando sangre. El dolor me mantuvo aún más despierta. Salí de la oficina de asuntos civiles, la luz del sol afuera me lastimaba los ojos, pero no quedaba ningún calor en mi corazón, solo un invierno helado. No lloraría. Ni tampoco haría un escándalo, las lágrimas son lo más inútil del mundo. Quiero que paguen el precio más doloroso por lo que me han hecho. Para cuando llegué a casa, ya había caído el anochecer, las luces estaban apagadas, y solo se escuchaba la pesada respiración de mi suegra, subiendo y bajando en la oscuridad. Encendí la luz y miré a la anciana que yacía en la cama, ajena al mundo exterior. Una mezcla de emociones giraba dentro de mí. Ella fue una vez el único lazo que me unía a este hogar, la única razón por la que soporté tantas dificultades sin quejarme. Ahora se ha convertido en mi arma más poderosa contra Hyanai. Mi única carta de negociación. Lo siento, mamá, murmuré en silencio, no es que yo sea cruel, es que tu hijo ha sido demasiado despiadado. Tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió, caminé hasta la cama y empecé a empacar la ropa y las necesidades diarias de mi suegra. Luego, marqué el número del asilo privado del pueblo. Hola, ¿es el director Lee? Soy Sumei Lee, familiar de Wang Sukin, sí. Me gustaría gestionar su alta y recogerla ahora mismo. El director Lee, al otro lado de la línea, se sorprendió mucho. Mei Lee. Ya es de noche. ¿Por qué quieres llevarte de repente a tu suegra? Su condición es inestable y necesita cuidados profesionales. Había movido tantos contactos solo para conseguir una plaza para mi suegra en ese asilo. El coste diario no era bajo, pero yo sola no podía encargarme de su cuidado. Así que no tenía opción más que enviarla allí de día y traerla de vuelta por la noche. Respondí con una voz extrañamente calmada. No hace falta. Ella tiene a su propio hijo para cuidarla ahora. Ya no es necesario que una extraña como yo se preocupe. Colgué sin la menor duda. Contraté una furgoneta y, junto con el conductor, hicimos grandes esfuerzos para subir a mi suegra, junto con su improvisada cama de enferma, al vehículo. La furgoneta avanzaba por el camino rural lleno de baches. Medio dormida, mi suegra dejó escapar unos gemidos de dolor. Al ver su expresión de sufrimiento, un destello de compasión y culpa atravesó mi corazón, pero se desvaneció en un instante. Rápidamente fue reemplazado por una determinación aún mayor. Saqué mi teléfono, busqué el número de Hyanai y escribí un mensaje. Hyanai, he preparado un gran regalo de bodas para ti y tu nueva esposa. Mañana a las 9 de la mañana, en la sala de recepción de tu base militar. No faltes. Sabía que esta noche era la noche de su boda. Y que tal vez ni siquiera miraría su teléfono. Pero no importa, esto es solo un preludio, el inicio de un buen espectáculo. Apagué mi teléfono, me apoyé en la ventana fría y observé el paisaje nocturno pasar a toda velocidad. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban intensamente, como un sueño fuera de mi alcance. Tiempo atrás, yo también soñé con tener un hogar propio con Hyanai en esa gran ciudad. Ahora, ese sueño se ha desvanecido, ya no soy Sumali, la mujer sumisa del campo, atada a la estufa y a la cama de enferma. Desde hoy, vivo solo para mí. Quiero buscar justicia. Por los 7 años de mi juventud que murieron, y por mi dignidad pisoteada. A la mañana siguiente, apenas amanecía, la tenue luz gris del alba entraba por la ventana, iluminando mi rostro,
que no había dormido en toda la noche. La furgoneta se detuvo en la entrada del recinto militar, donde estaba destinado Jianai, la alta e imponente caseta de vigilancia, la bandera roja ondeando y el centinela en la entrada irradiaban solemnidad y dignidad. Pagué el viaje y luego luché junto con el conductor para bajar la camilla de mi suegra del vehículo y empujarla hacia la ventanilla de la garita. El centinela se puso inmediatamente en alerta y se acercó a interrogarnos. «Camarada, ¿cuál es su asunto?» Sus ojos afilados me examinaron a mí y a mi suegra tendida en la camilla. Saqué mi documento de identidad junto con el certificado de familiar militar, ya inválido, que había preparado hacía tiempo, y se los entregué. «Hola, me llamo Sumali. Estoy aquí para ver al teniente Jianai de su unidad. Soy su familiar y es extremadamente urgente». Cuando dije la palabra familiar, hubo un matiz de burla hacia mí misma en mi tono. El guardia revisó mi información, miró al anciano tendido débilmente en la camilla y pareció incómodo. «Su familia. Pero él acaba de casarse hoy y está de permiso por la boda». Me burlé por dentro, tal como esperaba. Fingiendo sorpresa y urgencia, exclamé: «¿Casado? ¿Cómo es posible?» «Entonces es aún más urgente encontrarlo. Esta es su propia madre, está gravemente enferma y hay una gran crisis en casa. No puedo manejarlo sola. Tiene que volver». Debí actuar muy bien, especialmente porque mi suegra realmente parecía muy grave. El guardia no se atrevió a retrasar más y llamó inmediatamente a la unidad para informar de la situación. Tras esperar unos 20 minutos, me permitieron entrar y esperé en la sala de recepción. La sala de recepción no era grande, con ventanas luminosas y paredes limpias. Un eslogan que decía «Servir al pueblo» colgaba de la pared. Empujé la camilla de mi suegra hasta el lugar más destacado, en el centro. Luego arrastré una silla y me senté tranquilamente junto a la cama. Esperé. Esperé a mi exmarido y a su flamante esposa. A las 9 en punto, la puerta de la sala se abrió. Jianai llevaba un impecable uniforme de oficial militar, las estrellas de sus hombros brillaban bajo la luz matutina. Su postura era erguida, su rostro apuesto, rebosando confianza y vigor. A su lado, del brazo, venía una joven hermosa. Ella llevaba un elegante vestido rojo y un maquillaje delicado, su rostro no podía ocultar la timidez y la felicidad. Era Xiao Rou. Entraron charlando y riendo. Su dulzura hirió mis ojos como una punzada. Cuando sus miradas cayeron sobre mí y sobre la camilla detrás de mí, sus sonrisas se congelaron al instante. Especialmente Jianai, cuyo rostro pasó de triunfante a lívido en cuestión de segundos. Sumali, prácticamente escupió mi nombre entre dientes. Se apresuró hasta mí, bajó la voz y, lleno de ira y vergüenza contenidas, gruñó: «¿Estás loca? ¿Para qué trajiste a mamá aquí?» Levanté la vista para encontrar su mirada ardiente, pero mi rostro permaneció sereno, incluso conseguí esbozar una sonrisa fría. En lugar de responder, saqué un papel de la bolsa de tela que llevaba. Lo golpeé sobre la mesa frente a él con un fuerte clac. Era una fotocopia de un certificado de matrimonio, de un rojo deslumbrante. La foto mostraba a él y a la mujer a su lado, Xiao Rou. «Jianai, ya estás casado. Felicidades». Pronuncié cada palabra con claridad. «Ahora, como su hijo, es hora de que cumplas tu deber de cuidar a tu madre biológica». Las pupilas de Jianai se contrajeron bruscamente, me miró incrédulo, como si me viera por primera vez. Xiao Rou, a su lado, se inclinó para mirar. Al ver su propio nombre y foto en el certificado, su bello rostro palideció y enrojeció alternadamente. Una escena realmente espectacular. Su mano, aferrada al brazo de Jianai, se tensó inconscientemente. Jianai arrebató la fotocopia, casi arrugándola entre sus dedos. Me miró ferozmente, los ojos llenos de amenaza y advertencia. Su voz bajó aún más, como el gruñido forzado de una bestia acorralada. «¿Qué es exactamente lo que pretendes hacer?» «¿Qué pretendo yo?» Finalmente me puse de pie, mirándolo directamente a los ojos. Toda la ira acumulada encontró salida en ese instante. «Me divorciaste a mis espaldas y luego fuiste a casarte con otra mujer. ¿Qué crees que soy yo? ¿Qué crees que es esta familia?» Mi voz no era alta, pero cada palabra era como un martillo golpeando sus corazones. «Has estado cobrando la asignación militar para cónyuge cada mes, sin un ápice de culpa. Y sin embargo me tratas a mí, una persona viva, como si estuviera muerta. Abandonaste a tu propia madre, paralizada e incapaz de cuidarse, sobre mí, tu exmujer, como si fuera basura. Ahora que te has vuelto a casar y has conseguido una esposa hermosa, ¿no deberías traer a tu madre aquí y permitir que tu glamorosa recién casada cumpla con su deber filial?» Apenas terminé de hablar, Xiao Rou explotó. «¿Qué dijo?», gritó, su linda cara distorsionada por el shock y la ira.
Su mirada recorrió mi atuendo sencillo, casi pobre, y luego cayó sobre la anciana con olor desagradable en la camilla, antes de clavarse en Hyanai con furia. En un instante, comprendió todo, creyó haberse casado con un joven prometedor con un futuro brillante. Pero descubrió que se había casado con un hombre sinvergüenza, que abandonó a su humilde esposa y descuidó a su propia madre. Sus dedos, aferrados a la fotocopia del certificado, se pusieron blancos de tanta fuerza, todo su cuerpo temblaba ligeramente de rabia. Observé la grieta que surgía entre ellos, vi su estado desordenado, y sentí una oleada de placer vengativo elevarse en mi interior. Hyanai, Xiaorou, esto es solo el principio. Lo que viene después será para ustedes. El ambiente en la sala de recepción se desplomó hasta el punto de congelación. Por mis palabras, el rostro de Hyanai alternaba entre pálido y amoratado, con las venas hinchándose en su frente. Quería explotar, pero esto era el ejército, ojos y oídos en todas partes. No se atrevía. Solo podía fulminarme con la mirada, como si quisiera cortarme con ella. Mientras tanto, Xiaorou había perdido toda elegancia y compostura. Apretando el brazo de Hyanai, lo sacudía sin parar, exigiendo respuestas. Hyanai, explícamelo claramente, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta mujer y quién es esta vieja? No dejaba de decir esta mujer y esta vieja, con un desprecio y desdén sin disimulo. La observé fríamente, la niña mimada de ciudad, que jamás imaginó que su amor vendría con semejante paquete adicional. Nuestra discusión finalmente atrajo la atención de los oficiales militares. Entró un mayor, con 2 barras y 2 estrellas en los hombros, de apellido Li, del departamento político. Detrás de él seguían 2 jóvenes oficiales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo pueden armar tal escándalo en la sala de recepción? ¿Qué clase de conducta es esta? El tono del mayor Li era extremadamente severo. Al ver a su superior, Hyanai sintió como si hubiera encontrado un salvavidas. Sin molestarse en discutir conmigo, avanzó rápidamente y saludó. Informó, camarada Li, esto es solo un asunto privado de mi familia, un malentendido. Lo resolveré de inmediato. Intentó minimizar la situación y encubrirla. ¿Malentendido? Solté una risa fría, incluso ahora quería maquillarlo todo. Sin esperar a que siguiera inventando excusas, avancé y coloqué uno por uno todos los documentos preparados sobre la mesa frente al camarada Li. Hola, camarada Li, me llamo Sumali y soy la exesposa de Hyanai. Desplegué el documento que probaba nuestro divorcio y lo puse allí. Lo coloqué junto a la copia recién emitida del certificado de matrimonio de Hyanai y Xiaorou. Luego saqué los expedientes médicos de mi suegra y su diagnóstico. Este es el certificado de divorcio de Hyanai y mío, tramitado hace 6 meses, pero yo nunca fui informada. Y este es su nuevo certificado de matrimonio de esta mañana. Y estos son los expedientes médicos de su madre, Wang Sukin, quien sufre hemiplegia y no puede valerse por sí misma. Levanté la cabeza y miré al camarada Li con ojos firmes y tranquilos. Hoy no vengo a causar problemas. Solo quiero hacer unas preguntas. Primero, durante nuestro matrimonio, ¿tuvo Hyanai relaciones inapropiadas con otras personas? Obtuvo el divorcio mediante engaño y se casó al día siguiente. ¿No viola esto la disciplina militar y la ética? Segundo, después de divorciarse de mí, siguió reclamando fraudulentamente la asignación de cónyuge militar a mi nombre. ¿No constituye esto fraude y una infracción disciplinaria? Tercero, como hijo, no mostró ninguna preocupación por su madre postrada, eludiendo sus deberes filiales y cargándome todo a mí, su exesposa abandonada. ¿Es esto acorde con el carácter moral que debe tener un soldado? Cada una de mis palabras cayó como un clavo, hundiéndose firmemente en la culpa de Hyanai. El comisario Li y los oficiales detrás de él fueron adoptando expresiones cada vez más severas. Tomaron los documentos de la mesa y los revisaron con atención, frunciendo profundamente el ceño. El rostro de Hyanai ya no estaba simplemente pálido, estaba ceniciento, los labios temblando sin control. Era incapaz de pronunciar palabra. Probablemente nunca imaginó que yo, siempre dócil como un cordero ante él, pudiera volverme tan calmada y aguda, clavándolo sistemáticamente al pilar de la vergüenza. Xiaorou también estaba atónita. Intentó interrumpir gritando que yo estaba haciendo acusaciones infundadas, que tenía celos de su matrimonio y quería sabotearlo. Pero el camarada Li solo le lanzó una mirada fría y dijo con severidad: «Camarada, por favor manténgase en silencio. El ejército tiene sus normas y vamos a investigar a fondo». La autoridad en su mirada silenció de inmediato a Xiaorou, cuyo rostro se puso rojo, sin atreverse a decir más. El camarada le ordenó a un oficial llevar a Hyanai a la oficina contigua para interrogarlo a solas. Luego se volvió hacia mí, su tono se suavizó notablemente. «Camarada Sumali,
tomamos muy en serio lo que ha denunciado. Confíe en la organización. Realizaremos una investigación exhaustiva e imparcial. Echó un vistazo a Wang Sukin, acostada en la cama del hospital, y añadió: en cuanto a la anciana, primero organizaremos un examen y la cuidaremos temporalmente con médicos militares en la clínica de la unidad. Puede estar tranquila. Asentí, sintiendo que la mitad del peso en mi pecho finalmente se levantaba. Gracias, camaradas. Solo tengo una petición. Hyanai debe asumir todos los gastos médicos, de enfermería y de cuidado de su madre. Espero que la unidad supervise esto para garantizar mis derechos legítimos. Es su obligación legal y su responsabilidad moral, y nos aseguraremos de que se cumpla, prometió solemnemente el camarada Lee. Pronto llegaron los médicos y se llevaron cuidadosamente la cama de la abuela. Al ver a Hyanai llevado para ser interrogado y a Xiaorou furiosa, dando pisotones pero impotente, me invadió una sensación de alivio largamente esperada. Mi primer movimiento había sido el correcto. Hyanai ha sido suspendido mientras se investiga el caso. Esta noticia se propagó como fuego por la unidad. Pasó de ser un joven talentoso admirado, un oficial prometedor, a convertirse de inmediato en el centro de los chismes, una figura escandalosa con la moral manchada. Quedó confinado en la oficina, escribiendo explicaciones una y otra vez, enfrentando la dura crítica de sus superiores y los fríos interrogatorios del departamento disciplinario. Sintió una presión y un miedo sin precedentes, y el futuro del que tanto presumía ahora estaba cubierto por una sombra espesa. Cuando regresó agotado al nuevo hogar que compartía con Xiaorou, lo que lo recibió no fue ternura ni consuelo, sino los llantos histéricos y acusaciones de Xiaorou. «Hyanai, mentiroso, ¿por qué me engañaste?», gritó Xiaorou, arrojándole almohadas, cojines, cualquier cosa que encontraba. «Me dijiste que estabas divorciado, sin hijos y con una familia simple, y ahora tu exmujer aparece con tu madre paralítica. Me has humillado por completo. Ahora todo el vecindario se burla de mí, diciendo que fui ciega al casarme con un desalmado que abandonó a su esposa y a su madre». Los gritos de Xiaorou eran agudos y penetrantes, su maquillaje, antes impecable, estaba corrido por el llanto y dejaba ver un rostro deformado por la rabia. Solo entonces comprendió que no se había casado con una promesa brillante, sino con un enorme pozo de problemas. La vida glamorosa de esposa de oficial que había imaginado se desmoronó en caos antes siquiera de comenzar. Lo que le resultaba aún más intolerable era saber que a partir de ahora tendría que cargar con el cuidado de una suegra paralítica que no podía valerse por sí misma. Hyanai estaba abrumado por sus gritos, la cabeza le latía de dolor. Intentó calmarla y abrazarla. «Ruru, escúchame. No me toques». Xiaorou lo empujó con desprecio. «No me importa quién sea esa mujer. El problema ahora es tu madre. ¿Qué piensas hacer? ¿La dejarás en la clínica militar para siempre? ¿Cuándo planeas hacerte cargo de ese desastre?». Hyanai no sabía qué responder. ¿Qué solución podía tener? Incluso pensó en pedirme que cuidara nuevamente de su madre. Cuando expresó esa idea absurda, Xiaorou lo rechazó de inmediato, desatando una pelea aún más feroz. La noche de boda se convirtió en discusiones interminables y reproches mutuos. En cuanto a mí, el ejército me alojó temporalmente en una casa de huéspedes. La habitación era limpia y ordenada, con agua caliente y baño privado. Era 100 veces mejor que la casa destartalada del pueblo. Cada día, oficiales designados venían a informarme sobre el progreso de la investigación y el estado de Wang Sukin. Yo me comportaba con bajo perfil y cooperación, sin preguntar ni causar problemas. Solo necesitaba esperar tranquilamente los resultados. Sabía que el ejército investigaría a fondo la situación financiera de Hyanai. Efectivamente, en 2 días algunos camaradas vinieron a verme personalmente y preguntaron detalladamente sobre los ingresos y gastos de nuestro hogar durante el matrimonio. Saqué una libreta pequeña, llena línea por línea con registros de cada gasto, mostrando cómo había sostenido a esa familia durante años. Con su escaso salario y mi asignación pagábamos los gastos médicos de mi suegra, y aún así tenía que ahorrar para enviar dinero a su pueblo. También mencioné que Hyanai, con excusas como compromisos militares, educación o gastos de relaciones, me había pedido prestados decenas de miles de yuanes a lo largo de los años. Todo ese dinero lo había ahorrado con grandes dificultades dentro de mi apretado presupuesto, e incluso parte lo había pedido prestado a mi familia. En aquel entonces le creí, pensando que trabajaba duro por nuestro futuro. Viéndolo ahora, sospecho que todo ese dinero se lo gastó en Xiaorou. Por otro lado, después de su gran pelea con Hyanai, Xiaorou vino en secreto a la casa de huéspedes. Dejó de lado su arrogancia y quiso negociar conmigo. Con tono condescendiente dijo: «Su Meili, di tu precio, ¿cuánto quieres para retirar la denuncia y llevarte a esa anciana de vuelta al campo?».
Seguramente pensó que una campesina como yo podía ser fácilmente comprada con dinero. Al ver su cara llena de superioridad, me resultó ridícula. La miré fríamente. Xiao Rou, ¿crees que todo se mide con dinero? ¿Cuánto vale mi dignidad? ¿Cuánto valen los 7 años de juventud que me arrebataron? ¿Por qué no se lo calculas tú misma, Jianai? Mis palabras la dejaron sin habla. Luego estalló furiosa: no te aproveches. ¿Crees que no puedo destruir tu reputación en tu aldea hasta que no puedas levantar la cabeza jamás? Me reí relajada. Adelante, inténtalo. Yo no tengo nada que perder. Pero tú, señorita Xiao, piénsalo bien. ¿Qué ganas casándote con un estafador? El rostro de Xiao Rou se puso pálido de ira, estampó el pie y se marchó enfurecida. A través de vecinos y familias militares supe que el asunto entre Jianai y Xiao Rou ya se había esparcido por toda la unidad. La pareja recién casada se había convertido en motivo de burla a espaldas de todos. La imagen que Jianai había cultivado cuidadosamente, de joven prometedor, se derrumbó por completo de la noche a la mañana. Su matrimonio, puesto a prueba por el dinero y la responsabilidad, se agrietó profundamente. Todo esto era tal como lo había previsto. Solo necesitaba añadir un poco más de combustible al fuego. El equipo de investigación militar trabajó con gran eficacia. En pocos días enviaron personas a las aldeas de origen de Jianai y de la mía. Esta noticia cayó como una piedra en un lago tranquilo, provocando enormes ondas en la pequeña aldea. Jianai antes era el orgullo del pueblo. El primer fénix dorado en salir de allí, el hijo ejemplar elogiado por todos. Como su esposa, yo también había disfrutado de ese prestigio. Pero cuando el equipo de investigación habló con las autoridades y vecinos, la opinión del pueblo se inclinó abrumadoramente a mi favor. Pobre chica Mei Li, sí, no ha tenido un solo día bueno desde que se casó con Jianai. Desde que su madre quedó postrada, Mei Li la ha cuidado en todo. Ni una hija propia sería tan filial. Y Jianai nunca aparece. Cada vez que vuelve se cree un señorito, ni siquiera levantaría una botella caída. Los aldeanos hablaron indignados. Expresaron todas las injusticias y dificultades que yo había aguantado. Relataron cómo había sido frugal, diligente administrando el hogar, cuidando a mi suegra y criando sola a los niños, manteniendo a toda la familia. Esas palabras sencillas y sinceras formaron la acusación más poderosa y auténtica contra Jianai. El equipo de investigación anotó cada detalle cuidadosamente. También descubrieron que Jianai no solo descuidó su responsabilidad familiar, sino que también pidió dinero prestado repetidas veces, incluso a familiares del pueblo, con diversas excusas, supuestamente para su futuro, sin devolver nada. Cuando el equipo verificó la información conmigo, les proporcioné una nueva pista. Recordé que el año pasado Jianai me pidió usar mi DNI para abrir una cuenta bancaria nueva. Él me hacía recibir varias transferencias sospechosas de cantidades grandes. Eran transferencias de miles o decenas de miles. Cada vez que llegaba el dinero, él llamaba de inmediato para que lo transfiriera a otra cuenta designada. Cuando le preguntaba el origen de ese dinero, siempre evadía, diciendo que eran fondos de proyectos militares, y que no podía usar su propia cuenta. En aquel momento le creí, ahora veo que había algo turbio detrás. Tras mi declaración, el equipo amplió la investigación, pasando de problemas personales a posibles irregularidades financieras. Con esto, la naturaleza del caso cambió por completo. Jianai enfrentó una presión sin precedentes. Comenzó a entrar en pánico, buscando contactos y favores para suprimir el asunto, pero subestimó la determinación militar de hacer cumplir la disciplina. La familia de la recién casada Xiao Rou tenía ciertos contactos. Pero frente a la disciplina de hierro del ejército, tales influencias resultaron inútiles. La frustración y el resentimiento de Xiao Rou hacia Jianai crecían cada vez más. Se dio cuenta de que el hombre con el que se casó no solo era un mentiroso que la engañó, sino que quizá también estuviera involucrado en corrupción. Su sueño de ser esposa de oficial se volvió una pesadilla. El equipo de investigación también entrevistó a Xiao Rou y a su familia. Cuando sus padres supieron que su hija había contraído matrimonio con alguien de tan pobre carácter y que incluso podría ir a prisión, su actitud cambió drásticamente. Comenzaron a presionarla para que cortara la relación con Jianai lo antes posible. Desde la ventana de la casa de huéspedes podía ver a los soldados entrenando en el campo. Sentí una libertad nunca antes experimentada. Comencé a pensar seriamente cómo planear mi vida después de que todo esto terminara. Ya no era un apéndice de nadie. Conforme avanzaba la investigación, la máscara hipócrita de Jianai se iba cayendo capa por capa.
Y la imagen ambiciosa y brillante que había construido frente a colegas y superiores se desmoronaba, revelando su verdadera naturaleza egoísta y cobarde. Sabía que el día de su juicio no estaba lejos. El juicio final llegó antes y con mayor contundencia de lo que esperaba. La Comisión Militar de Disciplina realizó una investigación exhaustiva de más de una semana, verificó todos los hechos y decidió abordar públicamente el caso de Jianai. Ese día, la unidad convocó una reunión a la que asistió todo el personal. Yo no tenía permitido asistir, pero luego el oficial Li. El camarada Li vino personalmente a la casa de huéspedes para informarme del resultado. Dijo que, frente a todos los oficiales y soldados del recinto, el secretario de la Comisión de Disciplina anunció personalmente la decisión disciplinaria sobre Jianai. El documento de decisión enumeraba múltiples violaciones disciplinarias cometidas por Jianai. Engañar a la organización obteniendo el divorcio mediante métodos indebidos, corrupción moral, mantener relaciones inapropiadas durante el matrimonio, cometer fraude al reclamar falsamente subsidios familiares militares del Estado. Durante un largo periodo ignoró los lazos familiares y evadió maliciosamente la obligación de mantener a los familiares directos, además estuvo involucrado en irregularidades económicas. Aceptó fondos sospechosos aprovechándose de su cargo. Cada acusación cayó como un martillo pesado que aplastó la carrera y el futuro de Jianai. El resultado final fue destituirlo de todos los cargos, imponerle la baja obligatoria y expulsarlo del servicio militar. Al mismo tiempo, el ejército recuperará legalmente todos los subsidios que obtuvo fraudulentamente y transferirá las pistas relacionadas con sus delitos económicos a las autoridades judiciales locales. Para un hombre que valora el honor militar más que la propia vida, una expulsión deshonrosa es peor que la muerte. El camarada Li dijo que, cuando se anunció la decisión disciplinaria, Jianai estaba de pie en el escenario. El antes enérgico joven oficial ahora estaba pálido, con las piernas temblorosas, casi desplomándose. Sus antiguos colegas y camaradas lo miraban con desprecio, lástima y emociones complejas. Aquellas miradas, como innumerables cuchillos afilados, destrozaron los últimos restos de dignidad y compostura que le quedaban. Xiao Rou también estuvo presente. Como recién casada, estaba sentada en la primera fila. Escuchó las acusaciones una por una, completamente aturdida, con el rostro blanco como la muerte y el cuerpo tambaleante. Finalmente comprendió con absoluta claridad con qué clase de escoria se había casado. Su sueño de riqueza y de ser la esposa de un oficial se desmoronó en polvo en ese instante. Después de la reunión, se dice que Xiao Rou se abalanzó sobre Jianai como una loca, arañándolo y golpeándolo histéricamente delante de todos. Lloraba y gritaba que él era un mentiroso, un criminal que había arruinado su vida. Su ridículo matrimonio de pocos días terminó de la forma más humillante y dramática. En cuanto al asunto del mantenimiento de Wang Suchun, el ejército también dio instrucciones claras. Jianai debe asumir todos los gastos futuros de tratamiento y cuidado de su madre. Estos costos serán supervisados por el ejército y deducidos directamente de su pensión como veterano, para proteger mis derechos como exnuera. Al escuchar el anuncio del camarada Li, no sentí la alegría arrolladora que había imaginado. En cambio, me llenó una calma y alivio sin precedentes, como alguien que, tras llevar grilletes durante años, finalmente se libera. Exhalé un largo suspiro y le dije al camarada Li, gracias al partido y a la organización por devolverme la justicia. El camarada Li me miró con un atisbo de admiración. Camarada Sumali, sufrió muchas injusticias. Usted es una mujer fuerte y valiente, sus acciones han dado una valiosa lección a todas las familias militares. Esa misma tarde, la familia de Xiao Rou llegó desde la ciudad y, sin decir una palabra, se la llevaron, declarando que querían romper inmediatamente el compromiso con Jianai. Desde ese momento, Jianai, el hombre arrogante de antes, lo perdió todo en un solo día: carrera, reputación, amor y familia. De pie junto a la ventana de la casa de huéspedes, observé a los recién casados abajo insultándose entre ellos. Mis palabras en la sala de recepción militar resonaron de nuevo en mi mente: ya estás casado, cumple tu obligación de manutención. Ahora, él ha recibido este regalo de boda, espero que él y ella lo disfruten. La noticia de la expulsión de Jianai se difundió como pólvora hasta nuestro pequeño pueblo de montaña. El pueblo entero quedó conmocionado. Él, que antes era el orgullo de todos, ahora se convirtió en el hazmerreír. Las conversaciones ya no estaban llenas de admiración, sino de desprecio y condena. Uno solo conoce el rostro, no el corazón. Parecía decente, pero nadie imaginó que fuera así. Pobre Mei Li, tan buena esposa, y él la trató tan mal, bien merecido lo tiene ese desalmado, decían. Escuché que la amante que encontró era una coqueta de ciudad, pero en cuanto él cayó en desgracia, huyó sin mirar atrás, pura justicia poética.
Cuando terminé todos los trámites y regresé al pueblo, las miradas que me dirigían habían cambiado completamente. Ya no había lástima ni desprecio, los aldeanos se acercaron a mí en cuanto me vieron, sosteniendo mis manos y preguntando por mi bienestar. Meili, qué bueno tenerte de vuelta, si tienes alguna dificultad, dínoslo. Manejó este asunto de maravilla, ese sinvergüenza merecía ser avergonzado, decían. Al ver sus rostros sinceros, sentí que mis ojos se humedecían, ya no era la esposa militar sumisa. A través de mis acciones, recuperé mi dignidad, mi postura era más firme que nunca. Hyanai volvió al pueblo unos días después que yo, solo, cubierto de polvo, luciendo desaliñado como un perro callejero. El antes orgulloso oficial que regresaba a casa con gloria ahora no podía levantar la cabeza. Se encerró en la vieja casa, sin atreverse a cruzar la puerta ni a enfrentar las miradas acusadoras de los aldeanos. Por su parte, Xiao Rou completó el divorcio lo antes posible, se dice que su familia incluso pagó una suma para acabar rápido con aquella farsa. Hyanai intentó retenerla, suplicar e incluso recurrir a métodos despreciables para amenazarla, pero los sentimientos de ella ya se habían convertido en asco y odio. Ella se marchó sin rastro y sin nostalgia. Siguiendo las instrucciones del ejército, contacté abogados del condado para manejar las disputas económicas pendientes. Cada centavo que me estafó debe serme devuelto sin excepción, además, el tema de la manutención de Wang Suchun debe ser formalizado legalmente. Después de pagar multas y devolver subsidios, la pensión militar de Hyanai quedó casi agotada. No tiene propiedades a su nombre. Para reunir dinero empezó a vender algunos objetos valiosos de la familia. Sin embargo, esto era apenas una gota en el océano frente a los altos costos médicos y de cuidado que enfrentaría Wang Suchun. La madre de Hyanai fue ubicada por el ejército en el mejor centro de rehabilitación y cuidados del condado, y yo estaba obligada por ley y disciplina militar a visitarla y pagar mensualmente. Fui a visitar a mi suegra una vez, estaba acostada en una cama limpia del hospital. Se veía mucho mejor que en casa, pero sus ojos seguían vacíos. La cuidadora dijo que Hyan había venido a verla, arrodillándose junto a la cama y llorando durante mucho tiempo. Pero ella no mostró ninguna reacción, quizá, en su corazón, este hijo ya estaba muerto. Observé todo eso, mirando al hombre que alguna vez amé profundamente. Ahora reducido a ser abandonado por todos y viviendo en la miseria, y aún así no sentí ni una pizca de compasión. Todo esto es consecuencia de sus propios actos. Mi vida ya no tiene nada que ver con la suya, todo lo pasado debe llegar a su fin ahora. Pensé que el asunto terminaría aquí, pero aún subestimé la oscuridad de la naturaleza humana. Esa mujer llamada Xiao Rou, tras divorciarse de Hyanai, se dio cuenta de que no había obtenido nada y había arruinado su reputación por ese matrimonio vergonzoso. Incapaz de aceptar una derrota tan humillante, dirigió todo su resentimiento hacia mí, con malicia comenzó a difundir rumores sobre mí de forma anónima en redes sociales y foros locales. Me retrató como una campesina astuta e insaciable, afirmó que yo hacía tiempo sabía que Hyanai quería divorciarse y que usé a mi suegra como ficha de negociación. Me acusó de exigir sumas exorbitantes y extorsionar una gran compensación, lo que supuestamente llevó a su sanción militar, incluso presentó mi contraataque sereno y decidido como una estafa planeada. Esos rumores, acompañados de descripciones e imágenes fabricadas, parecían tan convincentes que rápidamente generaron discusiones entre usuarios que no conocían la verdad. Algunos familiares lejanos vieron esas publicaciones y me llamaron para preguntar qué estaba pasando. Incluso antes de que pudiera responder, la tía Zhang del pueblo vino furiosa con su teléfono. Meili, mira esto, ¿quién es el desalmado que está diciendo tales barbaridades? Miré las palabras distorsionadas en la pantalla y los comentarios vulgares debajo, y en vez de enfadarme, me eché a reír. Xiao Rou, ¿de verdad crees que Internet es tu última arma? Entonces me subestimas gravemente. Saqué mi móvil frente a la tía Zhang. Marqué el número del director Wang del comité del pueblo. Hola, director Wang, soy Sumali. Me gustaría usar el altavoz del pueblo un rato. Quiero aclarar algunas cosas ante todos los vecinos. Media hora después, el altavoz del pueblo empezó a sonar. Con un guión preparado, me situé en la oficina del comité y hablé por el micrófono con la mayor calma, relatando toda la secuencia de los hechos. Luego leí en voz alta la pieza de evidencia más importante en mi poder, la copia oficial de la decisión disciplinaria militar. Estaba sellada con un rojo brillante, la leí palabra por palabra. Al terminar, la coloqué en el tablón más visible del comité del pueblo. Negro sobre blanco, la evidencia era incontestable. Todos los rumores se volvieron débiles y ridículos ante aquel documento oficial. Los altavoces difundieron la verdad a cada rincón, en los grupos de WeChat, los aldeanos estaban indignados.
Uno tras otro se levantaban para defenderme y condenar ferozmente a la mujer que había difundido los rumores. El ataque perverso de Xiao Rou no solo no logró dañarme, sino que se convirtió en una bofetada resonante contra ella misma. Arruinó por completo su reputación y la de Jianai en el pueblo, sin posibilidad de redención. Después de esto, no me detuve. Consulté de nuevo al abogado. Él me dijo que tengo pleno derecho a exigir que Jianai devuelva el total de los subsidios familiares militares que obtuvo fraudulentamente a mi nombre. Además, puedo demandarlo por engañarme para que me divorciara y por infidelidad matrimonial, solicitando compensación por daño emocional. No dudé ni un segundo, entregué todas las pruebas pertinentes al ejército y al tribunal. Estoy decidida a que comprenda que cada centavo debe ser devuelto. Cuando la noticia llegó a Jianai, entró en pánico. Sin dinero y ya cargando con la pensión de su madre, ¿cómo podría pagar? Sin vergüenza, incluso envió intermediarios a suplicar por un acuerdo privado, pidiendo misericordia por los viejos tiempos. Al oír tales palabras, solo sentí repulsión. ¿Cuándo planeó engañarme para divorciarme e irse con otra mujer? ¿Pensó acaso en los viejos tiempos? Le dije al intermediario que le transmitiera esto: nos vemos en el tribunal. Mi tolerancia y bondad solo fueron tomadas como debilidad. La única forma de tratar con gente como él es usar la espada más afilada. Hacer que duelan, que teman y que recuerden esta lección por el resto de sus vidas. Tras liquidar meticulosamente todas las cuentas del pasado, mi vida por fin pasó a una nueva página. Con la parte recuperada de mis subsidios y una ayuda humanitaria del ejército, renté un pequeño local vacío en la entrada del pueblo. Lo pinté, lo limpié a fondo y abrí un pequeño comedor. El nombre era sencillo, principalmente vendía aperitivos. Saqué todas las habilidades culinarias que había practicado durante años. Mis fideos hechos a mano eran masticables y cubiertos con carne picada fragante. Mis empanadillas tenían una masa fina y generoso relleno con un caldo delicioso. También aprendí a preparar algunos platos fríos y bocadillos marinados. Como usaba ingredientes de calidad, precios justos y comida sabrosa, el local pronto ganó buena reputación en el pueblo y en las localidades cercanas. Cada día, antes del amanecer, me levantaba a amasar y preparar ingredientes. El trabajo me dejaba sin tiempo para recordar memorias dolorosas. Ver a los clientes disfrutar la comida y escuchar sus elogios: jefa, cocina usted de maravilla. Llenaba mi corazón de satisfacción y alegría. Incluso pagué para obtener mi licencia de conducir. La primera vez que conduje sola mi viejo van hacia el mercado mayorista del condado. Miré mis manos ásperas por años de trabajo en el volante y mis ojos se llenaron de lágrimas. A partir de hoy, no volveré a depender de nadie ni a complacer a nadie. Yo soy mi propio volante. Algunos jóvenes del pueblo, al ver que mi negocio iba bien, me enseñaron a hacer transmisiones en vivo y a abrir una tienda online. Aprendí rápido y comencé a vender productos locales y bocadillos caseros por internet. Sorprendentemente, las ventas fueron buenas. Mi vida se volvió cada vez más ocupada, pero también más plena. La sonrisa en mi rostro se volvió más genuina día a día. Ya no era la esposa militar tímida y sumisa, era como si hubiera renacido, irradiando confianza y brillo. Cada mes dedico un día para visitar a mi suegra Wan Suchun en el hogar de cuidados. Le llevo comida blanda, la limpio y converso con ella. Aunque no pueda responder ni una palabra, lo hago no por Jianai ni por obligación, sino para cumplir la última pizca de afecto y deber moral en mi corazón como su antigua nuera. En cuanto a Jianai y Xiao Rou, también me llegaron esporádicamente noticias sobre ellos. Escuché que Jianai, tras perder sus ingresos estables del ejército y cargado de deudas, solo podía aceptar trabajos ocasionales, viviendo una vida miserable y empobrecida. En cuanto a Xiao Rou, después del divorcio, no pudo quedarse en la ciudad original debido a ese episodio vergonzoso y regresó abatida a su pueblo natal, desconociéndose su paradero. Al oír todo esto, mi corazón permaneció completamente impasible. Sus vidas, buenas o malas, ya no tenían nada que ver conmigo. La mía, firmemente en mis propias manos, mejoraba de manera constante. Una tarde, mientras estaba ocupada en la tienda, recibí una carta del ejército. Dentro del sobre estaba el estado más reciente de los gastos de pensión de Wan Shou-kun, donde se detallaban claramente las deducciones del pago de jubilación de Jianai, artículo por artículo. Al mirar ese estado de cuenta, me sentí inmensamente aliviada. Era la garantía más confiable que había logrado para mí misma. 2 años después, Snacks de Meili ya no era solo aquel pequeño local en la entrada del pueblo. Había adquirido un local más grande en la calle más concurrida de la ciudad. Lo decoré de manera luminosa y acogedora. El negocio seguía creciendo. Incluso registré mi propia marca. Abrí varias sucursales y me convertí en una reconocida promotora de prosperidad en la zona. Con el dinero que gané,
compré un apartamento en la ciudad para mis padres y los traje a disfrutar su jubilación. También establecí un pequeño fondo educativo, destinado específicamente a apoyar a los niños del pueblo que provienen de familias con dificultades económicas, pero que destacan académica y moralmente. En cuanto a mi suegra, Wang Suchin, tampoco la descuidé. Además de la pensión de Jianai, yo misma pagué a la mejor cuidadora para garantizar que recibiera la atención más adecuada en sus últimos días. Hice todo esto no por nadie más, sino únicamente para encontrar paz dentro de mi propio corazón. Lo que pasó después con Jianai, escuché que, debido a sus deudas impagas durante tanto tiempo, le rompieron las piernas y solo podía aceptar trabajos temporales en obras para sobrevivir. La pensión mensual para su madre, que no admitía negociación y debía pagarse sí o sí, pesaba sobre él como una montaña, haciéndole difícil incluso respirar. Una vez pensó en volver a buscarme y acosarme, pero cuando me vio conduciendo un coche, vestida impecablemente y con confianza, dando instrucciones a los empleados de la tienda, ni siquiera tuvo el valor de acercarse a mí. Él y yo ya éramos personas de mundos completamente distintos. En cuanto a Xiao Rou, su destino fue aún más trágico. Se decía que después se casó con un hombre más de 20 años mayor, un divorciado, solo por dinero, llevando una vida caótica. A menudo peleaba violentamente con sus hijastros por trivialidades. Ya no tenía la arrogancia ni el glamour de su juventud, convirtiéndose en alguien vulgar y codiciosa. Oí estas noticias por casualidad, a través de un viejo conocido, pero mi corazón permaneció tan tranquilo como el agua en reposo. Hacía mucho que había dejado atrás todos los rencores. Comprendí la verdad más sencilla de la vida: las montañas pueden derrumbarse y las personas pueden marcharse, pero uno mismo es el único apoyo que nunca falla. Transformé mi pequeña tienda en una cadena y ayudé a varias familias del pueblo en dificultades, guiándolas hacia la prosperidad mediante la agricultura. Me convertí en un nuevo ejemplo a seguir en el pueblo e incluso en toda la ciudad. En una tarde luminosa, recibí una carta de agradecimiento de la unidad militar de Jianai-Diun. En la carta, los líderes de la unidad elogiaban altamente mi dedicación como esposa de militar y mi postura justa y firme frente al trato injusto. Más tarde, la luz del sol entraba por las limpias ventanas de vidrio, bañando mi tienda con un brillo cálido. Al ver a los clientes entrar y salir, observando a mis empleados trabajar felices, una sonrisa genuina de felicidad y satisfacción se extendió por mi rostro. Tras soportar las tormentas de la vida, mi existencia finalmente dio la bienvenida a su sol más brillante. La vida que me pertenece a mí, Sumali, apenas acaba de comenzar.